Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo un miércoles más en las tardes con Susi, en este espacio, mi espacio, pero vuestro espacio también de bienestar físico, emocional y por supuesto también económico, ¿por qué no? Todos esos son los temas que vamos a tratar en las distintas semanas. Bueno, pues hoy, como habéis visto en mis estados de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, hoy vamos a hablar sobre homeopatía, un tema muy, muy interesante. Y para ello, ya lo tenemos por aquí, que ya se ha unido, tenemos con nosotros para hablar de homeopatía a Diego Passarella. Bueno, Diego, a ver si te veo y si no, espera, te invito yo. Vamos a invitar a Diego. Lo vemos en pantalla. Diego, te acabo de invitar. Bueno, para los que os estáis uniendo, os doy las buenas tardes. Aquí está Diego. Diego. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Bien, yo también te escucho bien. Me alegro. Gracias por la invitación, Vamos a hablar un ratito de homeopatía entonces. Sí, no, gracias a ti por aceptar mi invitación y por unirte a las tardes con Susi y aportar y hablar de temas tan interesante, ¿no? Y difundir todo esto que nos gusta, todos estos temas. Bueno, pues como os decía, para los que estáis uniéndoos, estamos en las tardes con Susi y hoy vamos a hablar de homeopatía y vamos a hablar con nuestro invitado. Él está en Argentina y es Diego Passarella. Y aquí lo tenemos para hablar del tema de hoy, que es sobre homeopatía. Diego, la primera pregunta que me hacía yo estos días mientras que estaba pensando en la entrevista, ¿se dice médico homeópata? ¿Se dice homeópata? ¿O qué término se utiliza para los profesionales que ejercéis la homeopatía? Bueno, en mi caso yo soy un médico y hago homeopatía, aparte de mi especialidad, que yo soy médico internista o médico clínico. La homeopatía en Argentina, es una formación de posgrado. Nosotros debemos ser médicos para poder ser homeópatas, ¿sí? Eso es porque las escuelas principales, las escuelas de formación en homeopatía en Argentina, ponen como requisito esto. Uno puede ser homeópata si es médico, puede ser homeópata si es farmacéutico, dedicarse a la homeopatía, puede ser homeópata si es odontólogo, y puede ser homeópata si es veterinario. Ajá. Pero el título de grado lo tenés que tener. O sea, conocimientos avanzados de medicina, médicos, tenés que tenerlo para poder ser homeópata y poder ejercer correctamente la homeopatía. Eso le da cierto grado de seriedad, encuadra bien esta por así decirlo, subespecialidad dentro de la medicina que si no de otra manera se haría un poco más desordenado y más caótico. Ya de hecho es caótico porque hay muchas personas que se nombran como homeópatas y ni siquiera son médicos, y eso realmente le hace mal a la homeopatía. Así que sí, yo soy médico homeópata. Entonces tenemos con nosotros al doctor Diego Passarella. Eso se me olvidó preguntártelo en las conversaciones que hemos tenido previa a la entrevista. Sí. Y digo, pues mira, podemos empezar haciendo esa pregunta, ¿no? Es interesante el método que se sigue de estudios en Argentina para la homeopatía. Me parece bastante interesante. Sí, Argentina tiene 2 escuelas o 3 escuelas muy importantes y trabajan la homeopatía unicista, la escuela que deriva directamente de su creador, que es el doctor Samuel Hahnemann. Después hablaremos un poquito de él. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo comienza la homeopatía y quién crea esta medicina? La homeopatía nace a fines de 1700 en Europa, en Alemania,
No me digas, ¿tan atrás? Sí, sí. En 1700, los primeros escritos sobre homeopatía o sobre una nueva forma de curar que publicó el doctor Hahnemann fueron a finales de 1700. ¿Sí? El doctor Hahnemann, que es un alemán, nació en Meissen, en Alemania, tiene una historia muy particular. Él fue una persona muy especial desde chico. Por ejemplo, en su adolescencia ya conocía alrededor de 6 o 7 idiomas. Estudió medicina y pronto en la práctica médica se desilusionó de la medicina, a tal punto que la abandonó en lo que era medicina convencional. Ya casado y con hijos tuvo que seguir trabajando y siguió trabajando haciendo traducciones de distintos libros de la época, traducía cosas de inglés al alemán o del alemán al inglés, o de otros idiomas, y dentro de esas traducciones encontró un libro que traía un tema que a él le llamó muchísimo la atención, sobre el uso de la quina. La quina, vos sabés que es una sustancia que se usaba mucho en aquella época para la cura de lo que era el paludismo, ¿sí? Se sacaba de un árbol, de la corteza de un árbol en Sudamérica, y lo que él había leído era que las personas que manipulaban esa sustancia desarrollaban los mismos síntomas que la enfermedad que curaban. Bien, entonces empezó a pensar que tal vez esa sería la causa de la curación. Cuando se pone a leer y a ver hacia atrás, ya Hipócrates, 2500 años antes, decía que había dos formas de curar. Vos podías curar por los opuestos o podías curar por los semejantes, ¿sí? Las escuelas médicas posteriores a Hipócrates usaron mucho más la curación por los opuestos, pero siempre había bibliografías de otros médicos que hablaban de la posibilidad de curar a través de los semejantes. Hahnemann lo tomó esto como una posibilidad cierta, digamos. Él dijo, ¿será posible que una sustancia que es capaz de enfermar a la gente pueda curar los mismos síntomas que genera en gente sana? ¿Sí? Si yo le doy a una persona, decía él, una sustancia que genera distintos síntomas en la persona sana, si a una persona enferma con esos síntomas le doy esa sustancia, tal vez la puedo curar. Ese era el razonamiento que él hacía con esto. Y empieza a experimentar en él esto. Empieza a tomar esa sustancia y comprobó que los mismos síntomas de la enfermedad se generan en su cuerpo. ¿Sí? No contento con esto, dijo, bueno, vamos a probar en otros. Y empezó a probar en otras personas sanas y logró reproducir los mismos síntomas. Pero le quedaba una pata más para esto. Entonces, lo que hizo fue buscar gente con los síntomas de paludismo y al administrarle la medicación notó que estos se curaban de la enfermedad. Esto lo dejó asombrado y él siguió investigando. Fue una persona que investigó mucho, que fue un gran experimentador y siguió experimentando. Y un gran avanzado, 1700. Un gran avanzado. Yo creía que la homeopatía era del siglo XX, que no era de tan atrás. No, fue el primer médico que utilizó el método experimental, aunque no se reconozca esto en la medicina actual. Fue el primero que experimentó en gente y en seres humanos, no experimentaba en animales. ¿Sí? Hacía experimentación en gente sana. Con esto en mente, lo que hizo Hahnemann fue dedicarse durante más de 20 años a meditar y a experimentar distintas sustancias y a comprobar que los síntomas que generaban esas sustancias en gente sana podían curar los mismos síntomas cuando la persona estaba enferma. ¿Sí? Esto lo reprodujo infinidad de veces con distintas sustancias, pero sí notaba al principio que estas sustancias muchos eran tóxicos y enfermaban mucho porque tenían muchos efectos adversos del medicamento. Entonces se le ocurrió a él ir diluyendo un poco, sacándole un poco de sustancia a lo que él experimentaba, y fue encontrando que a pesar de que le sacara un montón de sustancia a ese medicamento, mantenía un efecto curativo sostenido. ¿Sí? Y es así, y esta es una de las discusiones más grandes de la homeopatía, él utilizaba con el transcurrir del tiempo
medicamentos que eran diluidos infinidad de veces por una técnica que él utilizaba, que era dilución y succión, Es lo que te iba a potenciación. preguntar, digo, ¿y qué utilizaba? O sea, ¿qué medicamentos utilizaba? Él utilizaba, podía utilizar medicamentos de los tres reinos, sea mineral, vegetal o animal, ¿sí? Dentro de los minerales, en aquella época se usaban muchísimos venenos o sustancias altamente tóxicas, como el arsénico, por ejemplo. Y lo que él hizo con eso fue sacarle el efecto tóxico del arsénico y encontrar solamente el efecto curativo. ¿Y la Bien, diluida? entonces, ¿La diluida con qué? Con alcohol. con alcohol o con agua. Uh-huh. Con alcohol o con agua, ¿sí? En proporciones que él iba anotando, porque todo eso estaba anotado, él sabía perfectamente con qué dilución, qué efecto tenía con cada dilución, qué generaban las personas y qué síntomas, y qué podía curar con esa potencia, ¿sí? Eh, Obviamente que es uno de los puntos más discutidos de la homeopatía, ¿no? El dicho, la mayoría de los médicos que no hacen homeopatía te dicen, no, lo que te hace el homeópata es darte agüita o darte azúcar, y vos te curás por su gestión, porque él te dijo que te ibas a curar. Por el Bien, efecto bueno. placebo, ¿no? Esa es la gran, siempre El la efecto gran placebo batalla. que nosotros, exacto, que nosotros lo conocemos y que de hecho todos los médicos lo conocen y es un efecto frecuente en el buen médico, cuando el médico te convence de que vos te podés curar, también lo tenemos en la homeopatía. Pero el efecto de los medicamentos no tiene que ver con el efecto placebo. ¿Por qué? Porque el efecto placebo se puede sostener muy pocos días después de la consulta. Es decir, el efecto placebo es... Me gusta que aclares ese tema porque es lo que te digo, siempre al lado de la homeopatía siempre está la palabra efecto placebo, constantemente. Exacto. El efecto placebo nosotros hasta sabemos cómo buscarlo para saber si realmente medicamos bien o no, porque sabemos que la persona que se va con ese efecto placebo se siente mejor inmediatamente después de la consulta, pero un par de días después vuelve a sentirse igual de mal que antes de la consulta. Bien, en cambio, con la medicación homeopática bien administrado, con el medicamento similar o el simílimo que llamamos nosotros, el medicamento activa sus mecanismos curativos con el transcurrir de los días. Y los cambios se producen en el primer mes. Son cambios bastante importantes, ¿sí? Y sabemos qué rumbo tiene que tomar ese cambio para saber que ese paciente activó sus mecanismos curativos. Y es muy distinto al efecto placebo. Efectivamente, así es, efectivamente. Diego, ¿cuántos años llevas tú practicando la medicina? La medicina, llevo unos cuantos, ya tengo 23 años de médico. ¿Y siempre has sido médico homeópata o empezaste primero No, con...? no, yo empecé, bueno, yo hice mi carrera en una universidad, en una facultad de medicina de acá de Argentina, y después hice mi formación de posgrado como médico internista, hice mi residencia, hice algo de cardiología, hice la jefatura de residencia de medicina interna, tengo una formación académica como médico clínico. ¿Bien? De todas formas, siempre había algo que me decía que no lograba el éxito que buscaba en mis pacientes. Había cosas que yo no podía curar y notaba que el paciente volvía a consultarme por lo mismo y que yo no se lo mejoraba con lo que yo conocía. O sea, siempre tenía esa espinita de algo me está faltando acá, algo no estoy haciendo. Siempre las cosas pasan por algo, conocí un par de personas que andaban muy mal en aquella época emocionalmente, y una de ellas una vez me dijo, mirá, yo no sé qué te parece a vos, pero yo me voy a ir a ver al homeópata, porque me recomendaron una persona, yo hace 5 años estoy con medicamentos psiquiátricos y no mejoro. Y como la verdad que yo lo vi tan desesperado, le dije, andá, si te hace bien, andá, que lo veas. Mirá, Susi, al mes o mes y medio lo volví a ver y parecía otra persona. Y le digo, ¿qué te pasó? La verdad, te veo totalmente distinto. ¿Qué es lo que te pasó? Me dice, mirá, fui a la homeópata, me dio algo y ya casi no estoy tomando la medicación que estaba tomando hace 5 años. Para mí fue realmente impactante porque conocía la historia de esa persona. Yo decía, ¿cómo logró este cambio? Lo primero que pensé es esto, el efecto placebo, le habrá hecho creer que se sentía mejor. Esa mejoría persistió durante varios meses y la verdad que me quedé intrigadísimo. ¿Y sabes qué hice? Por un par de cosas que yo sentía, tomé turno con la homeópata
esto ya hace más de 10 años, totalmente descreído, me senté con los brazos cruzados en el consultorio y le conté lo que me pasaba. Yo dije, esto seguramente en un mes me vengo y le voy a decir que no me hizo nada. El cambio que yo sentí con esa medicación, la sensación de bienestar que me produjo en ese mes, para mí fue más impactante que lo que había visto con esta otra persona. Y es así que fui justamente a contarle que yo había entrado descreído en la primera consulta, que realmente me había sorprendido y que quería conocer más. Y ahí me alcanzó el primer libro de homeopatía que empecé a leer y me empezó a atrapar esto y empecé a pensar que hay otra forma de curar que es tanto más efectiva de la que a mí me habían enseñado antes, para muchísimas cosas. Y ahí fui metiendo, fui haciendo cursos de posgrado, el posgrado grande con una de las escuelas de acá de Argentina y realmente empezar a trabajar y a ver cómo la gente se siente tan bien con esto, realmente me llena muchísimo, me hace sentir muy bien. Claro, y es lo que sabemos de la homeopatía, que no tiene efectos secundarios. Los medicamentos Exacto. homeopáticos no tienen efectos secundarios. Exacto. Sí, Curan sí, 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 y sí. además no tienen efectos secundarios, eso es lo que yo quería que tú comentaras. ¿Cómo cura un remedio o un medicamento homeopático? ¿Qué es lo que nos hace en nuestro cuerpo? Bien, para eso tenés que entender o por lo menos saber qué es la enfermedad para la homeopatía. ¿Existe la enfermedad para la homeopatía? En realidad, la homeópata lo que ve son enfermos, no ve enfermedad. No porque la enfermedad clínica no exista, sino porque la enfermedad clínica, hablemos de lo que sea, hablemos de una úlcera en el estómago, hablemos de un dolor de cabeza, un tumor de colon o de X, o de un brote en la piel, esa sintomatología en ese órgano es el final de la historia del enfermo. El enfermo venía, o sea, uno tiene ese tipo de cosas a nivel local porque está enfermo previamente. ¿Bien? Y porque Entonces, previamente ha pasado un proceso en tu cuerpo. Ese es el final ya. La enfermedad es el totalmente. final. Es el final, lo que estamos viendo es el final. Entonces, tratar la enfermedad no me va a curar ese paciente. Lo que va a hacer es tapar ese síntoma que está manifestando que esa persona tiene una está enfermo. Tiene esa enfermedad porque está enfermo. Entonces, para la homeopatía, la única enfermedad es el desequilibrio de la energía vital. Ahora vos me dirás, ¿qué es la energía vital? La energía vital es aquello que como entidades biológicas nos mantiene vivos. Es la misma energía que tienen los animales, las plantas y nosotros. Esa energía sutil, podés llamarle como vos quieras, podés llamarle alma, espíritu, lo que vos quieras, es la que nos mantiene saludables o intenta mantenernos saludables en armonía, en funciones tanto psíquicas como físicas y espirituales. Ese equilibrio en esos tres planos se le llama en homeopatía salud. Un desequilibrio en esa energía vital termina en lo que se llama una enfermedad, que puede estar en cualquiera de los tres planos, a nivel espiritual, a nivel emocional o a nivel físico, ¿sí? Y que en realidad, cuando una persona se enferma en los tres planos, no se enferma en uno solo. Manifiesta síntomas en distintos planos, que eso es otra cosa, ¿sí? La Ajá. enfermedad para nosotros es la manifestación de ese desequilibrio de la energía vital, que ocurrió mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Si alguna vez fuiste a una consulta homeopática, vas a notar que el homeópata te empieza a preguntar desde que eras chiquito, desde que eras un niño, qué problema habías tenido, cómo te resolvías con distintas situaciones, cómo reaccionabas ante distintas situaciones en tu vida, porque de esa forma uno puede encontrar dónde está el desequilibrio de esa energía vital y tratarla, obviamente. Es decir, que cuando enfermamos se produce un desequilibrio en nuestra energía vital en los tres y la homeopatía nos cura esos tres estadios nuestros, ¿no?
es que no hay otra forma de curar. Digamos, si somos una entidad que tiene esos tres niveles, y de eso somos un ser que tiene esos tres niveles, no podemos curar una parte y dejar las otras dos que no estén curadas. Hay que curar todo. Es la única forma de curar, ¿sí? Uno puede ver a un paciente con un dolor de garganta, ¿no? Y plantearse como médico, bueno, a ver qué te duele, cómo está, mirarle cómo está la garganta y administrarle un corticoide, un antibiótico y demás, y seguramente el dolor se le va a ir. Uno curó la enfermedad, pero no curó el desequilibrio vital, de la energía vital que llevó a que uno tenga ese dolor de garganta. Es decir, cura la enfermedad, pero no cura el enfermo. Eso es lo que hace la alopatía o medicina convencional. Lo que entiende el homeópata es que esa persona se enfermó de la garganta porque había un desequilibrio de energía vital previo, porque se enfermó antes. Correcto, así es. ¿Y ha evolucionado en la forma de la composición de la homeopatía desde que se crea en 1700 hasta hoy? ¿O se sigue utilizando las mismas disoluciones y los mismos componentes para curar las mismas dolencias o desequilibrios que nos provoca en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? A ver, Hahnemann dejó clarísimo cuál es el método para curar con homeopatía. Él lo escribió, lo pensó, lo experimentó y lo reexperimentó y lo probó con sus pacientes y lo probó con los médicos que trabajaban con él y fue anotando de qué manera se debe trabajar, cuáles son las bases filosóficas, cuál es la doctrina, cuál es el método. ¿Bien? Eso está claro y está claro en los libros y se fue aprendiendo en función de eso. Una de las cosas que por ahí debilitaron bastante a la homeopatía fue el hecho de que la gente fue interpretando, los médicos fueron interpretando de manera algunos más erróneas que otra, la forma de hacer homeopatía. ¿Sí? Entonces se generaron distintas escuelas que fueron tratando de distinta manera esto. Entonces tenés los unicistas, tenés médicos homeópatas pluralistas que utilizan varios medicamentos, tenés medicamentos que utilizan, tenés médicos que utilizan remedios para distintas situaciones del momento, entonces el paciente mejora y después tratan con un remedio de fondo lo que está pasando con la energía vital del paciente. Tenés infinidad de formas de tratar en homeopatía, pero la mayoría, o todas, las que realmente son serias, se basan en los fundamentos de Hahnemann, en la forma y en el método que Hahnemann dejó escrito con tantos años de investigación. Perfecto. ¿Y cuál es la homeopatía que tú utilizas? Nosotros hacemos la unicista, nosotros somos hahnemannianos unicistas. ¿Sí? Utilizamos, a ver, nosotros nos basamos, o la homeopatía se basa en un principio y dos leyes. Es muy sencillo esto. Muy sencillo y muy profundo, por eso se hace complicado después. El principio es el principio vitalista, este que te nombré. Nosotros estamos vivos y funcionamos como un ser individual, único, irrepetible, en estos tres planos porque hay una energía vital que nos mantiene unidos y funcionando de esa manera. Cuando nosotros salimos de este plano, sale esa energía de nuestro cuerpo, nosotros nos desintegramos. ¿Bien? Nos mantiene integrados. Cierto. Y el desequilibrio de esa energía es la única enfermedad, eso está claro. Ahora, tenemos leyes que nos permiten saber si lo que estamos haciendo lo hacemos bien. ¿Sí? Una es la ley de los semejantes. Es decir, nosotros utilizamos medicamentos en nuestros pacientes que ya fueron probados y reexperimentados en personas sanas. Los síntomas que son experimentados y que obtenemos de esas personas sanas, que fueron cientos y cientos y cientos, porque se van experimentando los mismos médicos, vamos experimentando con eso, o utilizamos pacientes que se ofrecen para ese tipo de experimentación, esos síntomas son anotados en un montón de libros que se llaman materias médicas, donde tenemos una especie de compendio de síntomas de todos los medicamentos. Y
Una vez que están probados en personas sanas, lo que hacemos es utilizarlos en pacientes que tienen esos mismos síntomas como manifestación de la enfermedad. ¿Bien? Si esos síntomas son mejorados, si ese paciente es curado, se comprueba al final lo que todo el proceso requería, es decir, que se pruebe en una persona sana, que esa persona sana genere síntomas, que a su vez esos síntomas sean curados en una persona enferma y que se corrobore que esa persona enferma se curó. Con eso uno puede decir que está haciendo homeopatía. ¿Bien? ¿Cómo es el...? Sigue, perdona, sigue. A eso sumamos otra cosa que recién lo nombramos, que es el remedio único y las dosis infinitesimales. Es decir, dosis que no tienen sustancia, sino que tienen energía curativa del medicamento. Con esos digamos, fundamentos debemos trabajar todos los días con los pacientes para decir que uno está haciendo homeopatía. Si no, empieza a hacer otra cosa, que no es homeopatía. Que hablas de la homeopatía y digo, es que parece una medicina inteligente, ¿verdad? En realidad lo que entendió Hahnemann y lo que encontró Hahnemann son las leyes naturales de la curación. Es decir, lo que nosotros hacemos con homeopatía es estimular a la persona para que se cure, para que su energía vital se vuelva a equilibrar y active todos los procesos curativos. ¿Sí? La energía vital, que es tan importante y que nos mantiene vivos, tiene características. La energía vital no es inteligente, ¿sí? Es decir, reacciona ante distintos estímulos sin saber siquiera hasta dónde va a llegar esa reacción, ¿sí? Y una vez que empieza a reaccionar, no puede volver para atrás, ¿sí? Intenta curar a esa persona, a ese ser, llevando muchas veces ese malestar hacia la superficie. Por eso muchas personas manifiestan síntomas a nivel de la piel o a nivel de las mucosas como primer manifestación de enfermedad, ¿sí? Y el error más grande que podemos cometer ahí es frenar ese intento curativo, dándole alguna pomada o dándole alguna crema para que se frene. Lo que hacemos es tapar ese intento curativo. ¿Y qué va a hacer la energía vital? Se va a ir para otro lado para intentar curar, generalmente a órganos más internos. Por eso muchas personas, después de que reciben estos tratamientos supresores, porque es una supresión, desarrollan años después enfermedades más profundas, ¿sí? Sobre órganos vitales o sobre su psiquismo. No es para nada, está lleno en la literatura de casos de gente que después de curarse distintas afecciones en la piel desarrollan problemas psiquiátricos o desarrollan alguna afección en algún órgano noble como el corazón, los pulmones, el cerebro. Y eso para el homeópata tiene un sentido, es decir, frenaron el intento curativo de la energía vital y la desviaron hacia algo que no deberían haber hecho. Así es, así es. Nosotros lo que hacemos en homeopatía es intentar corregir esa dirección, ayudar en la energía vital para que termine de curar al paciente. Muchos pacientes, uno les explica un poco, pero como esto es lo opuesto a lo que se ve en el consultorio de un médico común, de un médico alópata, te llaman a la semana y te dicen, mirá, yo te fui a ver por un brote en la piel y está peor el brote en la piel. ¿Y vos cómo te sentís? No, yo me siento bárbaro, pero está peor el brote de la piel. Bueno, está intentando curar. Lo que habíamos frenado está intentando curar, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente entiende cuál es el sentido de la curación, la cosa es más fácil, y acompaña en este proceso. ¿Cómo es un diagnóstico de un médico homeópata? Cuando llega un paciente a tu consulta con cualquier problema, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se trata a ese paciente? ¿Cómo se le diagnostica? Bien, nosotros generalmente el paciente consulta por un tema clínico, ¿no? Él viene por algún síntoma puntual, local, qué sé yo, consultan por problemas de la piel, consultan por alergias, consultan por rinitis, consultan por un asma, o consultan por una depresión o un trastorno de ansiedad. ¿Bien? Y nosotros dejamos que el paciente explique todo lo que le está pasando, porque ese es lo que él siente que lo trae a la consulta porque está sufriendo con eso.
Él siente el sufrimiento por todo eso que está pasando. Una vez que uno entendió cuál es el motivo de consulta, empieza la consulta homeopática y uno empieza a preguntar lo que nos interesa a nosotros. Y empezamos con la historia de ese paciente. Muchos pacientes dicen, pero vos sos psicólogo. No, no, yo no soy psicólogo. Yo hago homeopatía, pero necesito conocer cosas de tu vida. Necesito saber cómo ves vos la vida para entender cómo te vas a enfermar. Porque si yo no te entiendo cómo sos vos cuando te sentís sano, es poco probable que entienda por qué te enfermaste y cómo te puedo curar. Bien, con esa explicación el paciente entiende qué es lo que estamos haciendo. Y ahí empezamos a indagar muchísimos aspectos que a algunos los sorprende porque tienen que ver con distintos aspectos de su vida, con síntomas mentales muy puntuales, con formas de reaccionar ante distintas situaciones, con formas de reaccionar en general ante situaciones del clima, como por ejemplo si es caluroso, si es friolento, si tolera algún tipo de ropa o no. Por ejemplo, hay gente que es intolerante a la ropa de lana, entonces cuando te lo comentan, para nosotros es un síntoma muy interesante y para ellos es una cosa muy común, siempre le pasó. La ropa de lana no la tolera. O muy tonta y dice, no, esto ni te lo comento, esto es muy tonto, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate. ¿Sabes que los síntomas más interesantes en homeopatía son aquellos los más raros, los más extraños, los más peculiares? Los que vos decís, esto yo no le voy a contar porque me parece una pavada. Exacto, ¿no? Esos son los síntomas que el homeópata decía. ¿Y te has encontrado a lo largo de los 10 años que llevas, 10, 15 llevas, ¿no? Solamente aplicando medicina homeopática, ¿no? Sí, sí, un poquito menos, pero sí, alrededor de 10 años. ¿Has encontrado algún caso de algún paciente tuyo que no se haya curado con homeopatía? Sí, muchas veces no se curan de entrada porque en realidad es el médico el que no entiende lo que el paciente dice, no porque la homeopatía no cure. ¿Sí? Una vez que uno entiende, a ver, no es fácil entender qué le pasa al paciente. Uno no es que encuentra en la primera consulta con tanta claridad todo lo que está pasando. Muchas personas vienen a contarte lo que creen que les pasa, cuando en realidad lo que necesitamos saber es qué sienten con cada cosa que les pasa, ¿no? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el reaccionar? Y eso no tiene que ver con una explicación lógica. Ni te digo aquellos que han hecho terapia por mucho tiempo, que vienen explicando cada síntoma psicológico, cada malestar, cada emoción, le encuentran una explicación, ¿por qué? Y eso realmente nos pierde un poco en la consulta, ¿sí? De todas formas, con el transcurrir de la charla, en la primera o segunda consulta, uno va entendiendo formas que van más allá de una explicación. Y uno va entendiendo cómo reacciona el paciente y encontrando el medicamento más parecido para ellos. Entonces, muchas veces en la primera consulta el medicamento no movió tanto, pero en la segunda pudimos charlar un poco más profundo algunos otros aspectos, se cambia el medicamento y el paciente empieza a reaccionar. ¿Sí? Eso lo describía hasta Hahnemann, que decía cura por zigzag, es ir buscando dónde está realmente el punto justo para que ese paciente se empiece a curar. Y la pregunta obligada, como estamos en COVID, es la pregunta obligada. ¿Existe algún remedio homeopático para aliviar, curar, no? A lo mejor, pero sí aliviar los síntomas cuando caemos en COVID? Sí, a ver, uno puede, lo que hace generalmente con cualquier enfermedad es preguntar cuáles son los síntomas de la enfermedad y cuáles son los síntomas del enfermo, ¿sí? Los síntomas de la enfermedad son los síntomas generales. A ver, cuadro infeccioso, tienen fiebre, tienen decaimiento, le duele el cuerpo y quieren estar acostados. Eso lo tienen todos, eso no es un síntoma homeopático. Pero las formas de reaccionar de cada paciente, la forma de cómo se pone desde el punto de vista emotivo, de cómo reacciona, de cómo es su carácter, de cómo manifestó la fiebre, en qué momento del día, cómo estaba y cómo se sintió cuando tuvo la fiebre, cuánta agua y de qué manera tomaba. Todos esos síntomas que son característicos, los raros, los peculiares, me permiten buscar un medicamento que ese paciente lo va a mejorar en ese proceso aún. Es decir, Bien. que podemos aplicar homeopatía para el COVID. Sí.
Sí, a ver, se puede aplicar para cualquier proceso infeccioso, ¿sí? De hecho, cuadros febriles te consultan, dolores de garganta, uno puede buscar un medicamento homeopático que saque del momento de la situación al paciente, ¿sí? Ahora, el mejor medicamento para evitar cualquier proceso infeccioso, incluyendo el COVID, es el medicamento de fondo del paciente, el medicamento más similar al paciente. Cuando el paciente está en equilibrio, su energía vital, el paciente no se enferma o se enferma de cuadros leves. ¿Bien? O sea que el tratamiento siempre está buscando en el momento agudo sacarlo de ese momento agudo, sacarlo de sus síntomas, pero a su vez entendiendo que eso no es curar al paciente. Lo saqué en el momento. Ahora, después vamos a hacer una consulta porque quiero saber por qué vos estás desequilibrado, porque sé que estás desequilibrado porque tuviste COVID. Necesito equilibrarte para que vos no recaigas o que no tengas otra enfermedad. ¿Bien? Y ahí empieza el trabajo nuestro de encontrar el medicamento para ese paciente, para ese enfermo. ¿Es cierto, Diego, o es a lo mejor un mito, que en los bebés y en niños hace mayor efecto y antes la homeopatía que en adultos? Sí, la verdad que las reacciones en los bebés y en los niños es rapidísima, como también es cierto que el niño te muestra los síntomas puros, no te muestra nada camuflado, no te quiere explicar los Es síntomas. Si por al eso nene que a le lo mejor, duele, es por eso que a lo mejor el diagnóstico es más rápido y la cura es más rápida también, ¿no? sí, también es cierto que el desequilibrio de su energía vital no llevó tanto tiempo, entonces es más fácil curar, es más fácil curar. Es como que el desequilibrio es más susceptible de mejorarse con los medicamentos homeopáticos, ¿sí? Mira, se pueden dar hasta en los lactantes los medicamentos homeopáticos. ¿Sabes cómo se dan los lactantes esos medicamentos? No. Se lo dan a la mamá. Ah, claro, a través del pecho, ¿no? Todo el pecho a través del contacto, la vibración, la energía de esa madre cambia y mejora al chico, Ah, interesante. Aunque no de pecho. con no de pecho. Siempre le va al pecho, pero aunque no de pecho, se le da a la Qué madre. fuerte. La unidad madre-hijo, que empieza del momento de la concepción y que dura unos años después de que ese chico salió de la mamá, del parto, ya fue reconocida por los homeópatas mucho antes que los pediatras. Entonces, los homeópatas trataban a la madre para mejorar ese lactante. Qué interesante, de verdad. Eso no lo sabía. Qué Sí, interesante. Muy sí, interesante. sí, totalmente. Me ha encantado cómo has contado, porque te lo iba a preguntar, te iba a decir, ¿y cómo te enamoró, te atrapó la homeopatía? Y sí que fue amor a primera vista y que te atrapó. Y me alegro un montón porque yo soy una fan convencida de la homeopatía, no porque sea fan porque sí, sino porque llevo tratándome con homeopatía 25 años. Entonces, doy fe, me he curado de muchísimas dolencias, de infecciones de orina, de todo, y entonces doy fe de eso. Pero lo que yo siempre digo en los programas, que no nos crean, sino que lo comprueben, que si tienen alguna duda, que experimenten y que busquen un homeópata profesional y que investiguen y que prueben, porque aquí estamos para experimentar y para probar, no para creernos lo que nos cuentan, sino, Exacto. ¿sabes? Sí, sí, Es lo mejor. Yo doy para fe. vivirlo. Como de hecho te lo conté que me pasó a mí, lo viví primero. Exacto. ¿Eh? No empecé a estudiar homeopatía y hacer esto porque me contaron que es bueno. Yo lo sentí en mí. Y realmente uno como médico encuentra una gran satisfacción porque encuentra en esta medicina una forma de entender al enfermo, no la enfermedad, ¿sí? Entender al ser sufriente y poder ayudarlo. Eso para nosotros es la mayor satisfacción como médico. Y eso es lo que encuentro en la homeopatía, ¿sí? Y es cierto, hay que probarla para entender qué es lo que uno puede vivir y lo que uno puede sentir. Y los beneficios que uno puede tener con la homeopatía. Exacto, así es.
así es, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Actualmente solamente en tu consulta utilizas medicina homeopática? Yo soy clínico, tengo una consulta como médico clínico y aparte tengo mi consultorio de homeopatía, ¿sí? Sí es que desde que hago homeopatía mi consulta clínica ha cambiado, porque medico mucho menos de lo que medicaba antes, entiendo al paciente de otra manera y también en la consulta de clínico me dicen, ¿vos sos psicólogo o sos médico clínico? Porque uno empieza a indagar otras cosas y a veces me pongo a preguntar cosas que me miran como diciendo, pero ¿qué tiene ¿Qué que me ver con lo que te estoy pregunta? consultando? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y tú de pequeño te caíste a una piscina y dices, pero ¿esto qué tiene que ver Sí, sí, conmigo? sí. Que yo le estoy contando a este señor que tengo un problema en la columna. ¿Qué Y tiene yo que ver? vengo por un dolor de cabeza, por favor, dejá de preguntarme eso y solucioname el dolor de cabeza. Entonces tú tienes dos consultas privadas, no trabajas actualmente en Sí. ningún hospital ni ningún centro de salud. No, no, no. No, tengo mi consulta clínica en un sanatorio, en una clínica, donde trabajo ahí como médico clínico, y tengo mi consultorio aparte, mi consulta privada como médico privado. Perfecto. Que es lo más saludable, digamos, poder separar estas dos En cosas. Argentina, ¿cómo se utiliza la homeopatía? Es decir, ¿está a un nivel de primera medicina o cómo está el tema allí? Mira, ¿Como a primera pesar opción? de que, ¿Como primera a opción? ver, Argentina tiene un recorrido de homeópatas desde hace por lo menos 100 años, porque los primeros homeópatas que llegaron a Argentina llegaron de Francia, eh, y siguieron y se formaron escuelas a partir de 1945 o 48, creo que ya había 12 o 13 escuelas de homeopatía grandes en Argentina, y se forman homeópatas todos los años y trabajan como homeópatas un montón de médicos, y no está reconocida como una especialidad médica en Argentina. Ajá. Nosotros no estamos reconocidos como médicos en este accionar, digamos, haciendo homeopatía. Uh-huh. Entonces, somos médicos, saben que somos médicos, pero no lo reconocen como especialidad a la homeopatía. Entonces, lo que vas a encontrar en Argentina son consultas privadas, son gente que trabaja en sus consultorios o en los lugares de formación de médicos homeópatas. Ahora, fíjate una cosa, los grandes maestros argentinos, Uy, los grandes maestros argentinos formaron te nos en fuiste Brasil, te nos fuiste un sí, poquito, pero ahora ya, ¿me ya. escuchás? ¿Me Sí, escuchás? ahora, Ah, sí. bien. Te decía que fíjate que loco que los grandes maestros argentinos de la homeopatía han sido formadores de médicos en Brasil, ¿sí? O sea, Brasil tiene homeopatía porque Argentina le formó con sus maestros, y en Brasil es reconocido como una especialidad médica y en Argentina no. Sí, suele pasar. Como se dice aquí, no sé si allí se dice también, nadie es profeta en su tierra, ¿no? No, así es, Es así es. decir, que allí Así en es. Argentina, igual que aquí en España, es privado, es decir, no se aplica en sitios públicos. Los médicos no, aquí es igual, aquí la homeopatía solamente se receta en médicos privados, Exacto, no está en la exacto. Pero sanidad pública. no es reconocida como una especialidad médica en España tampoco. No, exacto, lo mismo. Lo mismo. A Aquí, ver, explicaciones para eso yo no tengo, ya sí tengo algunas, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento. La mayoría de los médicos que se oponen a esto no tienen ni idea de lo que es la homeopatía, y se oponen porque no se lo enseñaron, porque no lo aprendieron, porque le inculcaron que la única forma de hacer medicina era la que enseñaban en la facultad, y la verdad que se cierran en eso y no tienen ni idea qué es, pero lo discuten. Y porque la homeopatía se mete siempre con un montón de intereses económicos importantes. Yo creo que eso también influye, son ¿no? remedios Eh, baratos y entonces duele a las farmacéuticas. es barato y tiende a la curación del enfermo. O sea, el enfermo no te consulta una vez que se equilibró, no te va a consultar cada 2 meses por algo distinto.
Y no se van a Te va a venir cada... y no se van a quedar enganchados a ese medicamento de por vida. No, Entonces, no, eso no interesa. no, ese es el punto. Y bueno, eso no conviene a veces también, ¿sí? Eh, también es una realidad que esta situación hace que seamos aislados del resto de la comunidad médica, pero la satisfacción de hacer esto y hacerlo y ver los resultados, la verdad que a nosotros nos llena de satisfacción y nos acompañamos con los pacientes y con la gente que realmente se sintió bien con los tratamientos homeopáticos. Así que seguiremos con lo nuestro seguramente. Así Y en es. algún momento se darán cuenta de que esto realmente sirve y sirve mucho para la gente. Sí, para vosotros opino lo mismo, para los médicos que practicáis y recetáis la homeopatía, pues vosotros, la satisfacción vuestra es ver curar cada día a vuestros pacientes sin tener efectos secundarios por los medicamentos y que su propio cuerpo pueda restablecer su energía. Entonces, bueno, el que quiera, pues ahí lo tiene, y el que no, bueno, pues es su opción también, es igual de Eso, válido. totalmente. Sí, sí, sí. Pueden por el otro camino que es totalmente válido, digamos, seguirlo, seguramente. Uno que lo ve desde este lado y un poco se apena, porque se pierden una linda experiencia y una linda forma de curarse, ¿no? Pero bueno, el boca a boca también sirve, la gente se va enterando, se van viendo cómo los resultados y la gente va recomendando, y eso es para nosotros los que nos mantiene haciendo esto. Así es. Mira, hay una persona aquí que nos dice: soy paciente, los recomiendo, excelente charla, felicitaciones a los dos. Pues muchas gracias, Fabiana. Otro te dice: excelente persona y profesional. Y hay una chica que, María Laura, dice: hay que ser curioso, investigar y cuestionar la medicina tradicional de laboratorio. Claro, es lo que estábamos hablando, evidentemente. Claro que sí. Es lo que decíamos Claro antes, que sí. que lo que hay que experimentar, que es una de las cosas más maravillosas que creo que tenemos el humano, ¿no? El poder experimentar las cosas. Y ya Sí, está, sí. eso lo tenemos ahí. Que los que estáis con nosotros, si queréis hacer cualquier tipo de consulta, Y Diego. ¿sabes, Susana? Lo peor que te puede pasar con la homeopatía es que sigas igual. Sí, exacto. Es verdad, es verdad. Vas a ser igual, no vas a tener ninguna otra cosa distinta, vas a ser igual. Es verdad, es verdad. Pues si queréis hacerle alguna pregunta a los que estáis conectados ahora mismo en directo a Diego, pues aquí lo tenemos, lo tenemos. Yo le he hecho ya un montón de preguntas, todas las dudas que yo tenía. Así que si tenéis alguna, me vais a perdonar un segundillo, voy a encender otra luz más, porque me he quedado un poquito a oscuras. Esta luz, no sé, me va a dar demasiada luz, pero más vale más luz que oscuridad, ¿no? Ahí se te ve mejor. Sí. Te pregunta María Laura: yo quería preguntar qué opina el doctor de las vacunas. Oh, qué tema, yo sabía que iba a venir esa pregunta. A ver, las vacunas claramente... No. Las vacunas no son parte de la homeopatía, ¿eh? Las vacunas forman parte de una forma de curar o intento curativo que se llama isopatía. Curar por los iguales sería, ¿eh? Buscar un germen y usar un proceso en la formación de una vacuna a partir de ese germen y aplicárselo para evitar la enfermedad. Volvemos a lo mismo, estamos tratando de evitar una enfermedad, ¿sí? No estamos curando a un enfermo, ¿sí? O sea, la homeopatía viene antes, viene intentando curar a una persona que se ha desequilibrado en su energía vital, en su forma de sentir y actuar, ¿eh? Eso sería una forma de explicar cómo uno siente que está desequilibrado, ¿eh? Uno siente erróneamente, actúa erróneamente, y eso lo hace sufrir, y eso es estar enfermo. Eso una vacuna no te lo va a corregir, ¿sí? Sí es cierto que las vacunas han servido para la prevención de muchas enfermedades infectocontagiosas. Los homeópatas
no estamos a favor de la vacunación indiscriminada, de vacunar por vacunar, ¿sí? Estamos a favor del desarrollo correcto de algún medio preventivo y en su aplicación no a mansalva, no a diestra y siniestra como se hace habitualmente, que a un chico en los primeros años de vida recibe infinidad de vacunas con todos los efectos tóxicos y secundarios que puede recibir con ello, ¿sí? De todas formas, hay un grupo de vacunas que son fundamentales y que uno no puede decirle a la persona que no tiene que vacunarse. Eso sería un error. Sí, o momentos a lo mejor, pues cuando, por ejemplo, te cortas y tienes riesgo de tener un tétano, pues te tienes que vacunar. Exacto, a eso me refiero. Hay situaciones puntuales donde uno se expone a mayor riesgo. Entonces, tenemos esta opción, ¿sí? Tenemos esta opción, que no podemos dejar de recomendar. De hecho, ha salvado millones de vidas. Cierto. ¿Sí? Pero vacunar indiscriminadamente es otra cosa. Poner en esquemas de vacunación 15, 20 o 25 vacunas en un chico me parece una locura. Y totalmente discutible, lo podemos discutir porque seguramente va a haber médicos que van a estar en desacuerdo conmigo. Bueno, es como todo, cada uno tiene su opinión y toda es respetable. ¿Que queréis consultarle más cositas a Diego? Porque Diego, a todo esto, tú estás en tu consulta, nos has hecho el huequito, que tú allí en Argentina son las 4 de la tarde, tú estás en pleno momento de trabajo del día. Ahora son las 5 menos 5 de la tarde. Sí, exacto, exacto. Y estamos a 8 grados de temperatura máxima el día de hoy. Frío intensísimo. ¡Qué frío! ¿Me hablas desde Buenos Aires? ¿Me hablas? Sí. No, desde Mar del Plata. Desde la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, en la costa. Ah, muy bien, de la costa, Mar de Plata. Sí. Costa y costa, de costa a costa, ¿no? De Marbella a Mar de Plata. ¿Pero qué temperatura tienen ahí ahora? Ahora mismo tendremos que tener 20, casi 30 grados. Aquí tengo yo 28 grados aquí dentro, pero fuera no está siendo un verano excesivamente caluroso. ¿Cómo te envidio? Bueno, ya llegará aquí el verano, ¿eh? Diego, ¿quieres comentarnos algo más? Algo que quieras en referencia a la homeopatía, a tu experiencia como médico homeópata, lo que te apetezca comentaros, algo que te hayas quedado ahí. No, creo que lo más importante es esto, la sensación de gratitud de la gente por sentirse aliviada en su sufrimiento, creo que es el mayor premio que podemos tener los homeópatas. Eso nos estimula a seguir aprendiendo, porque esto se aprende todos los días, es muy amplio. Vos imaginate que contamos en homeopatía con alrededor de 3.500 medicamentos homeopáticos. Madre no los usamos todos, pero hay. Pero están y en realidad 3.500, impresionante. Y en realidad hay muchísimos más medicamentos por descubrir. En realidad, de cada persona tiene que tener sus medicamentos en la naturaleza, en el mundo. Entonces seguramente hay que seguir estudiando, formándose, entendiendo, aprendiendo, para brindar mejor atención en esto y para ayudar a más gente. Creo que eso es lo que nos estimula a todos los que estamos en esto. Y hay algo que realmente es importante, que el médico homeópata se cura ayudando a los otros. ¿Sí? Es el premio mayor que tiene la homeopatía para el médico que la hace. Uno siente que con la curación de su paciente, de la persona que vino sufriendo y que se sintió mejor con lo que nosotros pudimos aportarle desde la homeopatía, uno se va curando, uno se va sintiendo mejor. ¿Sí? Y logramos lo que decía Hahnemann, que nosotros necesitamos buscar el equilibrio para poder desarrollar la misión que tenemos en este mundo. La misión nuestra es curar. Y estamos cumpliendo con esa premisa, y eso nos llena de satisfacción, me llena de satisfacción, y creo que es el mayor premio que tenemos haciendo homeopatía.
así es. Y bueno, y gracias ¿cómo se llama? Hallman, ¿no? Hahnemann, Hallman. Samuel Hahnemann. Sí, Samuel Hallman. Gracias a él, ¿no? A donde esté, gracias, porque gracias a su esfuerzo, a su intuición, al querer experimentar, investigar, pues desde ahí hasta hoy y lo que quede, habrá gente curándose. Yo doy fe, soy una de ellas. Mi hija también, que la he tratado con homeopatía desde que nació. Y muchos familiares míos y bueno, y mucha gente en el mundo. Eh, total. Gracias a él, son personas que dejan esa labor y hay que agradecérselo, porque gracias a ello viene todo lo demás. Mira, te preguntan, Fabiana, Diego, ¿cuánto tiempo lleva un tratamiento? A ver, la homeopatía tiene la fama de ser una medicina lenta. Sí, lo he escuchado varias veces, lo he escuchado en muchos Es pacientes. verdad, eso se me ha pasado, es verdad, te lo iba a preguntar, sí, es verdad. Y es totalmente erróneo. La homeopatía cura y cura rápido. ¿Sí? Lo que pasa es que el proceso de curación puede despertar la movilización de distintos síntomas. Y ese proceso depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Si la enfermedad viene de hace pocos meses, o del proceso que generó la enfermedad de pocos meses, en muy pocas semanas el paciente se cura. Si el proceso del enfermo viene desde hace años y necesitamos unos meses para tratar de ayudarlo y lograr revertir algunas situaciones y reequilibrar esa energía vital. Pero si uno viene con un proceso agudo, en cuestión de horas uno puede bajar la fiebre, hacer sentir bien a una persona con un dolor de garganta o con una cefalea, es cuestión de minutos la mejoría. O sea que es variable y todo depende de qué es lo que estamos tratando. Muy, súper interesante. Oye, estáis haciendo preguntas muy interesantes, ¿eh? Veniros todos los miércoles, ¿eh? Y me vais ayudando a la entrevista, que me están gustando mucho vuestras preguntas, ¿eh? Sí, muy inteligente. Bueno, Diego, yo me quedaría aquí toda mi noche y toda tu tarde, pero bueno, yo no te quiero tampoco robar más tiempo porque tú te das las gracias por todo lo que estás contestando de las vacunas, los tratamientos y todas tus opiniones. Que yo ya te digo, yo me quedaría hablando de homeopatía porque es un tema que a mí me apasiona y me quedaría hablando pues toda la noche mía y toda la tarde tuya, pero tú tienes que trabajar. Eh, sí, totalmente. Yo ahora continúo con la consulta, pero Susana, cuando quieras, hablamos de lo que quieras de homeopatía y si la gente quiere hacer preguntas y me las retransmitís, no pasa nada, la contestamos después. Encantadísimo. Cuando quieras, lo volvemos a hablar. Encantadísima he estado yo, de verdad. Me ha encantado la entrevista, has dado un montón para mí, de conocimientos súper importantes de la energía, del cuerpo, de nuestra salud y de cómo funciona nuestro cuerpo, que nos olvidamos de que somos un ser espiritual y físico y mental, se nos olvida, y sobre todo cuando caemos enfermos y nos afecta al físico, es cuando ahí se nos olvida todo y ya nos paramos en la dolencia que tenemos, pero no queremos ver más atrás, ¿no? Entonces, me ha gustado Exacto. mucho todo lo que has... Bien. Te lo agradezco de verdad. Ha sido súper Gracias. interesante. No, gracias a vos por la invitación. Y cuando quieras, lo volvemos a charlar. Y Muy cuando bien, quieras. muchísimas gracias. Porque tengas una maravillosa tarde de miércoles y enhorabuena porque tus pacientes te tienen como médico y los que os habéis conectado, pues si necesitáis cualquier cosa, me lo podéis comentar a mí o podéis contactar con Diego, que su Instagram es @homeopatía.diego.pasarela. Pasarela. Son 2 S y 2 Ls. Con 12 y 12. Eso es. Entonces, gracias, Diego. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Un miércoles más. El miércoles que viene nos vemos de nuevo.
Y a ti, Diego, mil gracias. Ha sido un placer entrevistarte. La verdad es que he Bueno, aprendido muchísimo, muchísimo. bueno, el placer es mío, el placer es mío, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias, buenas tardes, buenas noches Gracias. a todos. Hasta luego. Chao, chao.